Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Qué alegría me darle la bienvenida a un estudio más de las porciones semanales. Hoy con alegría doble porque iniciamos el cuarto libro de la Biblia en este tercer año que hacemos estos recorridos y en donde hemos querido desarrollar verso a verso e ir dejando una enseñanza que Moisés o que los escritos de Moisés tienen para nosotros debido al mandato apostólico de Jacob en Hechos 15, que es algo que debíamos de hacer. Hoy entonces vemos la porción de Bemidbar, quiere decir en el desierto, y Bemidbar es también el nombre bíblico del cuarto número de la Biblia, quiere decir en el desierto, pero que han denominado números y ya hemos comentado por qué es que le han denominado así. Hoy queremos ver el tema acerca del ministerio levítico hoy en día. Así que después de estos saludos y de esta introducción, queremos entonces recordar lo que vimos el año pasado para tener un punto de partida. Y recordará usted, por si no lo vio, lo invito siempre a consultar nuestros listados, nuestras listas de reproducción, en donde año con año llevamos estas porciones, les llamamos nosotros, pero también hay muchos estudios. El año pasado hablábamos del tema del Mishmeret. Y esto no es otra cosa más que la guardia que Dios había montado y cómo esto era una estructura de protección de Dios, primero hacia los humanos, pero también para los hijos de Israel que estaban en el desierto. Hoy lo que haremos es regresar al capítulo 1 porque el año pasado esto fue un desarrollo temático y tocábamos aspectos del capítulo 1, 2 y creo que hasta el 3 hablábamos, pero este año queremos regresar al versículo 1 y ya retomar nuestra lectura de verso a verso. Así que vamos a retomarla desde el 1.47 de Bemidbar, es decir, números. Dice así: pero los levitas no fueron encargados con ellos según la tribu de sus padres. Y el contexto acá, que es el que queremos proveer, se refiere a que los levitas, es decir, la tribu de Leví, que estaba representada por 3 casas paternas, no recibió el encargo de ir a la guerra. Recordará usted que cuando en la Biblia se habla de una designación de cargos, la escritura lo sostiene como un levantar de las cabezas. Es muy lamentable que lo hayan traducido como hacer un censo, porque acá lo que la escritura o lo que Dios estaba haciendo con las tribus era destacándoles un encargo, entregándoles un encargo, dándoles un llamamiento y por supuesto llenando sus manos, es decir, capacitándoles para ir. Pero la tribu de Leví no se le dio ese encargo. Por lo tanto, ellos no van a recibir entonces una posesión como tribu en la tierra, es decir, no va a haber una tribu de Leví, sino que van a ser regados en todo Israel con el propósito de recordar los mandamientos, de recordar las enseñanzas y de orientar al pueblo de Israel con respecto a las cosas que han de hacer. Por eso es que los levitas han recibido ciudades. Y cuando leemos Josué, que es donde esta repartición se da, podemos verlos viviendo en 48, recuerdo más o menos son las ciudades que ellos reciben con sus campos aledaños. Precisamente por no haber recibido el encargo de ir a la guerra, sino tener el encargo de estar dentro de Israel enseñando el conocimiento, enseñando la escritura. Y esto se refuerza en el versículo 48 y leemos: porque el Señor
le había dicho a Moisés, versículo 49, solamente la tribu de Leví, no encargarás y no levantarás sus cabezas entre los hijos de Israel. Y es precisamente esto lo que habíamos mencionado. Hemos hecho una traducción literal y por eso vemos que no hubo un encargo de ir a la guerra, pero sí hubo como hemos mencionado, un encargo de enseñar a Israel, aunque esto no lo veamos acá. Y ahora continúa entonces la narrativa bíblica y vamos al versículo 50. Dice, y tú, es decir, Moisés, encarga a los levitas. Ahora nos va a dar cuál es el encargo de los levitas, pero específicamente en el Éxodo, es decir, en los años que ellos están en el desierto. Dice, encarga a los levitas acerca del tabernáculo del testimonio, dice esta versión, Mishkan Ha'edut, diría en hebreo, de todos los utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo, es decir, el Mishkan, y ya quiero decir qué quiere decir Mishkan, ya diremos qué quiere decir Mishkan, y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del Mishkan, del tabernáculo. Entonces, el encargo para los levitas era el siguiente, el Mishkan. La palabra Mishkan viene del verbo yashan, que significa acampar, que significa estar allí presente, habitar seguramente. Este verbo shakan, para corregirme, o shahan, es quizás una mejor pronunciación, nos narra de tener una paz en el descanso, de poder habitar seguramente en un lugar. Pero este Mishkan, este tabernáculo, no se refiere solo a, como lo dice su palabra latina. La palabra latina tabernáculo quiere decir tienda de campaña. No está refiriéndose solo a la tienda de campaña, sino el Mishkan, el tabernáculo, es toda la operación y se refiere no solo entonces a lo que se conoce como lugar santo o lugar santísimo, sino también se refiere al atrio exterior, al lugar donde estaba el sacrificio, el altar. Y esto es importante porque desde la óptica de alguien del siglo XXI es muy difícil ver que lo que Dios está haciendo es que Él está cumpliendo una promesa. Él le había dicho a Abraham, yo seré su Dios, usted será mi pueblo y yo habitaré en medio de ellos. Y el Mishkan, por eso se llama así, por eso tiene que ver con habitar confiada y seguramente, a pesar de que sea una habitación ambulatoria, porque el pueblo de Dios estaba deambulando, estaban en el desierto, estaban en un éxodo, pero a pesar de eso, Dios entonces había prometido que Él iba a habitar. Ahora, como nosotros sabemos, la primera vez que Dios pisó la tierra fue cuando vino en el siglo I, en principios de ese siglo, en donde Él se manifestó en la forma del Hijo, se disminuyó y se manifestó en la forma del Hijo. Pero de todas maneras, Dios iba a poner una copia de su casa, esto es el Mishkan, una copia de su casa celestial, con copia de los utensilios celestiales, y a esto les llamó Panim, o rostros de Dios, Panim Elohim. Entonces, era muy importante para Dios que su espacio, que su casa terrenal, por llamarlo de alguna manera, estuviera bien cuidada, estuviera bien representada y fuera bien transportada, precisamente porque en los próximos 40 años ellos estarían viajando por el desierto. Pero no solo eso le ha dicho, también les ha encargado los utensilios y todo lo que pertenece a esto. Y todas estas herramientas son importantes porque si bien el Mishkan era la casa de Dios, llamémoslo así, el lugar en donde figurativamente Él iba a habitar, los utensilios eran todas las herramientas que se utilizarían en la reconciliación de los pecados que el sacerdocio arónico había recibido como un ordenamiento de parte de Dios.
Y por eso es que a estas tres familias se les encarga no solo el montar y desmontar el Mishkan, pero también se les encarga el transporte de los utensilios, porque todo era necesario en la obra redentora del Señor. Y esto entonces hace que nosotros hagamos una conexión muy importante. Desde siempre Dios quiso habitar y vivir en medio de nosotros. Y en el desierto Él ya lo hizo por medio de enviar rostros visibles. Como me refiero al candelabro, me refiero al arca, me refiero a la mesa de los panes, me refiero a cuando usted ha leído el Levítico, a todos los elementos que estaban dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo, y también afuera en el atrio. Todos estos son los utensilios que de alguna forma tienen una representación del trabajo de redención que Dios haría en ese momento para ellos, de reconciliación, perdón, pero también del trabajo de reconciliación que Dios haría cuando viniera a la tierra. La escritura es una, está unida, y eso es algo que nosotros proclamamos a todo vapor. La lectura sigue entonces en el versículo 51 diciendo: y cuando el santuario sea trasladado, aquí lo que le decía, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, es decir, el Mishkan, los levitas lo armarán. Y luego refuerza, pero el extraño que se acerque morirá. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los levitas tienen esta designación? ¿Y por qué los extraños morían? Porque un extraño acá es cualquiera que no sea levita. Es decir, si se acercaba a alguien de la tribu de Dan, aunque era israelita, no podría tocar, no podría tener función en esto. Recuerde usted que ellos habían sido encargados de ir a la guerra y otras funciones. Pero el sacerdocio y el trabajo levítico había sido únicamente encomendado a los levitas. Y esto se debe a su participación en un evento que definió grandemente el futuro de las cosas, y me refiero al becerro de oro. En ese instante histórico, Dios decide que Él va a retirar temporalmente, por supuesto, su ofrecimiento, su promesa a todo Israel de ser ellos un reino de sacerdotes, y decide entonces que va a concentrar el sacerdocio en una casa, la casa de Aarón, y va a concentrar el manejo de su casa, el manejo de sus rostros, el manejo del lugar donde figurativamente él iba a habitar, a los levitas. La razón de esto es porque cuando Moisés dice, el que esté por Dios, venga, tome su espada y mate a su hermano, y la única tribu que completamente se levantó, incluido a Aarón, a pesar de que Aarón había fallado, había una figura muy hermosa, porque probablemente había muchos levitas que habían fallado en el pecado del becerro de oro. Pero cuando Moisés descubre esto y hace este llamado, se levantaron personas de todas tribus, pero la única tribu que fue completamente detrás del Señor fue la tribu de Leví. Y por eso a ellos se les dio entonces el privilegio, como decisión de Dios, de interactuar con las cosas más distinguidas, de interactuar con las cosas de restauración, con las cosas de reconciliación de Dios. Y por eso, cualquiera que no fuera levita, entonces, moriría si tocara algo que no debía tocar. No importaba si fuera israelita, no importaba si fuera extranjero, y esto sería algo que estaría a cargo del mismísimo Dios, que Dios velaría por esto mismo. La razón de esto es porque cuando Dios decide enviar su casa acá, esa casa debe mantener un estándar de distinción. Esto se conoce como santidad. La santidad es un estándar que Dios da de distinción. Y como esta era una figura de lo que Él tiene en los cielos, inimaginable para nosotros, una sombra de ello lo enseñará luego el Evangelio, era necesario que mantuviera los estándares más altos de santidad, de distinción divina. En ese sentido, Dios entonces escoge a la única tribu que estuvo dispuesta en un 100% a ir detrás de él. Seguimos la lectura en el versículo 52.
Los israelitas acamparán cada uno en su campamento. Esto lo hemos visto ya. Y cada uno junto a su bandera según sus ejércitos, porque eso era el encargo que cada tribu tenía. Verso 53. Pero los hijos de Leví o levitas acamparán alrededor del santuario, es decir, de todo lo que figurativamente era la propiedad de Dios, en donde Dios había venido a morar y a vivir en medio de su pueblo. Del santuario del testimonio, es decir, del Mishkan Ha'edut. Esta es la palabra que hemos mencionado antes. Toda la propiedad de Dios, que era un testimonio de que Dios estaba cumpliéndole a los descendientes de Abraham, a la simiente de Abraham, lo que le había prometido a este. Y lo dice, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas pues tendrán a su cargo el Mishkan, el santuario o el tabernáculo del testimonio. Estamos hablando de palabras que son sinónimas para crear un mejor entendimiento. Versículo 54. Dice así: así lo hicieron los israelitas, conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, o mandado a Moisés, así lo hicieron. Y esto entonces deja un sentido ya en el próximo capítulo, en donde Dios, porque ese es el último versículo del capítulo 1, en donde Dios le habla al pueblo de cómo ellos habrían de acampar y de cómo se habría de montar esa guardia, ese mishmeret o las guardias de seguridad que vimos el año pasado. Y en donde las primeras 3 tribus se ponían al este, las segundas 3 tribus al norte, luego al sur y las últimas al oeste, y todo esto lo hemos hablado ya el año pasado, le invito a verificarlo. Pero reforzamos que al final la intención de Dios era revelarse, mostrarse y cumplir su promesa. Pero esto no lo podemos tomar a la ligera, porque Dios es Kodesh, apartado, distinguido, y el pecado no tiene cabida, no tiene presencia, no tiene espacio, es quizás una mejor palabra, en donde Él está. Por eso es que nosotros no podemos entrar en contacto con Dios si Dios no nos llama y si Dios no nos perdona, y por supuesto si Dios no nos santifica. Por eso es que tenía que montar toda esta guardia y hacer todo esta organización que hemos visto. Todo esto se volverá un poquito más claro cuando el escritor de Hebreos lo explique. Pero antes de ir a Hebreos, que es donde terminaremos hoy, quiero comentar que todo el capítulo 2 entonces trata de la estructura militar que va a proteger la estructura de la casa de Dios, en primer lugar, de ellos mismos, porque esto fue dado en protección de Dios. Dios no necesita ser protegido como, ay, si viene un bandido. No, de ellos mismos, de los hombres, de los extraños, porque la presencia de Dios es tan santa que consume la santidad de Dios, perdón. No quise decir presencia, sino la santidad de Dios es tan fuerte que consume lo que no está en santidad alrededor de Él. Y por eso es que el santuario queda entonces en medio del campamento, y es el lugar a donde Dios se revela, a donde Dios perdona y a donde Dios dice, bueno, es hora de que levantemos y nos movamos. Y hoy en día aterrizaremos en esto, pero tiene que ver, el principio es el mismo, y ya vamos a aterrizar en esto. Pero antes de ello, quiero mencionar 2 cosas. La palabra panim se ha traducido en muchas Biblias, y muchas veces, no siempre se traduce así, pero se ha traducido como presencia de Dios, que en el siglo XXI no necesariamente esta es una mala traducción, pero en el siglo XXI sí que ha tomado una connotación negativa, porque se entiende como algo de parte de Dios, como una emanación de parte de Dios que se percibe, que se siente. Y esto es un problema, porque pone en la percepción humana entonces el si Dios está o no, el si Dios opera o no. Pero es que Dios siempre está. Por lo que es importante entender que la palabra panim, que quiere decir literalmente rostros, se refiere a las superficies visibles que representaban a Dios y que tienen una función en la redención, es decir, en el
rescatar del hombre, en el comprar al hombre. Y esto es importante que nos lo aclaremos porque si no podemos caer en pensar, como se lo ve hoy en día, una magnificación de la palabra presencia. Y esto han querido decir que si se siente la presencia de Dios, entonces ahí la presencia de Dios puede transformar, la presencia de Dios puede hacer muchas cosas. Pero la emoción, el sentimiento o la percepción de si Dios está o no, no cambia absolutamente nada. En primer lugar, porque Dios siempre está. Él ha prometido que no nos va a dejar. Pero en segundo lugar, y quizás la razón más importante, es porque Dios la transformación la ha dejado por su palabra. Y es cuando nosotros vamos a la palabra y logramos, por medio del poder de Espíritu Santo, logramos activarnos en los hábitos de su poder, en los hábitos de la Escritura y empezamos a conducirnos de una manera distinta en donde sí significativamente hay una transformación. Y en segundo lugar, lo que quiero dejar, que era el ofrecimiento del título de hoy, es una aplicación práctica para nosotros de cuál es el ministerio levítico hoy en día y cómo se maneja entonces la dirección, los rostros visibles de Dios hoy en día. Porque como creyentes en el Mesías seguimos teniendo una responsabilidad hacia la santidad. La santidad hoy en día ha sido prometida a cada creyente individualmente. Y desde esta perspectiva es que nosotros hemos de montar una guardia a la santidad de Dios hacia todo el ser. Porque Dios está presente en nuestras vidas. Y por eso es que los procedimientos de la Escritura son muy importantes para nosotros. Desde esta perspectiva, hay una promesa en donde Dios dijo en Juan 14 que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría a vivir en nosotros, estaría en nosotros, lo reconoceríamos y esto está en Juan 14. Pero yo quiero terminar, como he ofrecido, con una escritura en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Así que vamos a leer. Ahora bien, si la perfección, es decir, la santidad de nosotros, era por medio del sacerdocio levítico, tengas tú en mente, hubo un sacerdocio, una organización levítica. Si esto, pues, sobre esta base se recibió la Torá, la ley del Señor, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Verso 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Este versículo hay que entenderlo muy bien, porque aquellos que atacan la Torá, la ley del Señor, los escritos de Moisés, se refieren a este como una evidencia de que si hubo un cambio de sacerdocio, pues también cambió la ley. Y esta es una muy mala, un mal entendimiento. Lo explicamos. La perfección se refiere a la venida de la santidad, a poder habitar en la santidad, a la regeneración de nosotros. En ese sentido, nosotros somos perfeccionados cuando el pecado ya no es parte de nosotros y podemos acceder a la santidad, podemos vivir en la santidad siendo Dios. Entonces él dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, debido a que, es como debe entenderse ese paréntesis que vio usted ahí, en ese sacerdocio fue que se recibió la ley. ¿Por qué habría de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque él está justificando que se ha levantado el sacerdocio del Mesías. Entonces el versículo 12 dice, como hubo ese cambio de sacerdocio, cuando ese cambio de sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio de ley. Ahora no se refiere a la Torá del Señor, se refiere a la ley levítica. Se refiere al hecho de lo que hemos estudiado. Porque este santuario que estamos hablando era una copia de lo celestial. Pero eso no implica a la vez que hemos de desecharlo todo completamente. Sino lo que está diciendo es que ahora ya no va a haber necesidad de degollar animalitos, que ahora ya no hay necesidad de verter sangre, que ahora ya no hay necesidad de todas las instrucciones que se hicieron, porque hubo uno que las cumplió todas.
no solo las cumplió porque fue la ofrenda, sino que ahora sustituye cualquier sacerdocio porque Él, con su propio sacrificio, me refiero a Jesús, Él ahora va a fungir como nuestro sumo sacerdote y por lo tanto tiene que haber un cambio de la ley levítica, de la ley que había facultado a los sacerdotes. Y esto casa completamente con lo que está escrito en Números y en Levíticos, porque siempre esta ley Dios la reveló por un tiempo escondido. Es decir, eso quiere decir que solo Dios sabe. Lamentablemente ponen por tiempo perpetuo. Pero si dejamos entonces la traducción en tiempo perpetuo a los levitas que traducen, estaríamos viendo que Dios ha incumplido su palabra. No, Dios lo que había dicho es que el sacerdocio y el ministerio levítico iban a funcionar por un tiempo desconocido, un tiempo que solo Dios sabría. Pero cuando eso se supiera, iba a venir alguien a tomar el lugar de la ofrenda, de todas las ofrendas, un sacrificio perfecto para siempre, y esa persona se iba a convertir en nuestro sumo sacerdote. Bueno, el ministerio levítico estaba al servicio del sumo sacerdote. Hoy en día, el santuario es el Mesías, el santuario es Jesús. De hecho, siempre lo había sido, Él ha sido el original. Y nosotros los creyentes, todos los creyentes, nos hemos convertido en ministros competentes, dice Saulo, de un nuevo pacto, ministros o levitas de ese sacerdocio. Ese es el cambio de ley. El cambio de ley es que ahora todos somos levitas, que todos tenemos un ministerio levítico para servir al Señor con su palabra, con la Torá, la cual está completamente vigente. Nos toca hoy ser empoderados por Jesús, administradores de la Escritura. Y por eso es que el levita tiene mucho que enseñarnos. El levita no solo era músico, que sí lo era, pero también tenía muchas otras funciones con respecto de todos los elementos que acarreaban y atraían, como lo hemos mencionado, reconciliación. Hoy en día estos elementos siguen vigentes para nosotros. El arrepentimiento, por ejemplo, la oración, las citas del Señor, me refiero a las citas de Levítico 23, que son el sábado, el Shabbat, me refiero a Pesaj, me refiero a Shavuot. Pesaj es Pascua, Shavuot es Pentecostés, me refiero a Yom Teruah, que lo han traducido como el día del juicio, o Rosh Hashanah, que es lo mismo, y me refiero por supuesto a Yom HaKippurim, y por supuesto a Sukkot, la fiesta de las cabañas, y el octavo día, que es Shemini Atzeret. Todas esas cosas entonces son los utensilios de Dios. La palabra de Dios es el utensilio de Dios y nosotros somos levitas que nos toca guardar su palabra, que nos toca cumplir su palabra. Y que cuando el Mesías, por medio de la porción que ha puesto en nosotros del poder de Dios, nos guía a levantarnos, como lo hacía en el desierto, es hora de levantarnos. Y cuando nos guíe a estar quietos, es hora de estar quietos. Por eso es que es necesario reconocer las funciones levíticas, porque esas funciones son las que nosotros tenemos hoy, pero en función del nuevo pacto. Cuando nos acercamos al Mesías, eso es lo que sucede. Por eso nosotros no pisotamos el sacrificio, sino le tratamos con la misma santidad que Él siempre demandó en toda la Escritura. Y esa es la función o el ministerio levítico hoy en día. Quiero agradecerle por su atención. Espero que esto continúe agregando valor a su crecimiento espiritual. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.